Bien, aquí de vuelta con el matutino del país. Gracias por permanecer con nosotros, por las vías que tenemos siempre a su alcance. El 644 para toda la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York, 644 de la cajita de Amazon, también está en el 53 de esa misma cajita. Tenemos dos opciones para toda la comunidad dominicana en Nueva York y en cualquier otro lugar del mundo. Y aquí en el país tenemos el canal 6, Canal del Sol, Bebeto TV en el 75 de Altiz y en el 108 de Claro. Vamos a recibir a nuestro primer invitado, Roberto. Perfecto, yo estoy feliz. Yo casi no vengo los lunes, pero cuando Francis en la semana notificaba al equipo, al grupo por WhatsApp que don Guillermo Moreno iba a estar acá, yo dije, yo no me voy a perder esa entrevista porque él me genera a mí y a muchos dominicanos una alegría. Ahora tiene un compromiso bastante fuerte. Él aspira a la senaduría por el Distrito Nacional, por su organización, también por el Partido Revolucionario Moderno y otras entidades. Es su primera experiencia, si no me falla la memoria, aspirando pues a un cargo electivo en el nivel congresional. Así que muy buenos días, doctor, y siempre lo recordamos con mucha alegría y no lo puedo disimular. Ojalá y salga bien de este proyecto. Bueno, muchísimas gracias por esas valoraciones y tenemos la fe en que efectivamente vamos a salir triunfadores de este nuevo reto. Perfecto. ¿Cómo está Alianza País como organización? Alianza País vive un momento muy especial porque ha dado un paso nuevo, sobre todo una alianza con un partido mayoritario y además de eso asumiendo la candidatura del presidente Luis Abinader, y digamos que es una experiencia nueva. Pero debo señalar que la decisión fue tomada a unanimidad, o sea, el colectivo, tanto en la Comisión Política como en la Dirección Nacional lo asumieron, y además de eso se ha producido una empatía, una sinergia entre la dirigencia y las bases PRMistas y la dirigencia y las bases de la Alianza País. Ustedes saben que el Partido Revolucionario Moderno es un partido de una base popular. Nosotros siempre hemos hecho un gran esfuerzo de conexión y de trabajo en el pueblo y digamos que tenemos el escenario ideal, el escenario de trabajo político. Todavía estamos en esa fase de articulación, sobre todo en el caso de la senaduría, porque tenemos la mediación de las elecciones municipales. Y ahora tenemos que concentrarnos todos. Nosotros apoyamos la candidatura de la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, y de una u otra manera los esfuerzos están concentrados en esa candidatura. En torno a ese aspecto, justamente, doctor, giraba mi preocupación. ¿Ha sido posible conciliar los aspectos, las inquietudes, las iniciativas de Alianza País con relación al PRM, que es otra organización política, pero que esta vez coinciden en su candidatura? ¿Le ha resultado fácil, cómodo? Fue un proceso, porque son dos organizaciones, Alianza País y el PRM, que tienen identidades muy definidas y muy fuertes. Y esas identidades entonces hubo que buscar los puntos de encuentro. Y efectivamente, tal vez lo que más facilitó fue que tenemos algunas coincidencias fundamentales. Número uno, nosotros valoramos positivamente los esfuerzos que ha hecho este gobierno en aras de la transparencia y en aras de levantar la honestidad como ejercicio gubernamental. Insisto, con los esfuerzos que ha hecho. Digamos que ha alcanzado unos niveles que hacen y producen la segunda coincidencia. No podemos volver atrás. Si hemos llegado a un 5% o a un 25% en términos de la transparencia, o hemos llegado a un 90% en términos de la transparencia, eso no puede disminuir. No podemos volver atrás a gobiernos
de opacidad, de enriquecimiento ilícito, de desfalco, de connivencias familiares y grupales, de partido-estado que suprimían los poderes públicos. Digamos que este gobierno representa un punto de avance de la sociedad dominicana. No es solo la obra del PRM, es la aspiración de la voluntad del pueblo dominicano, que construyamos una sociedad donde ese tipo de lacras que tenían o tuvieron o que acumularon esos gobiernos de los últimos 20 años, la sociedad dominicana dio claras manifestaciones de que quiere superarlo. Entonces, esa es otra coincidencia, la coincidencia de cómo nosotros podemos contribuir para que no haya un retroceso, sino que cómo podemos contribuir para que haya un paso adelante. Y una tercera coincidencia entre nuestras dos organizaciones es que en ambas estamos centrados en la necesidad de profundizar el cambio, sobre la conciencia de que ha habido puntos de avance, pero es necesario ir más allá. Necesitamos más calidad en la educación, necesitamos más salud, más seguridad social, necesitamos el impulso de un modelo de desarrollo productivo, necesitamos más seguridad ciudadana. Y el propio presidente ha sido el primero que ha insistido en que hay que profundizar el cambio. Claro. Todo eso, digamos que ha permitido que nuestras dos organizaciones tengan esos puntos comunes. Y sobre la marcha iremos resolviendo las cosas que no son coincidencias. Doctor, mire, hasta el cambio cambia, dicen la gente que creen en la dialéctica. Usted aprobó eso en la academia. Usted logró digerir ese mensaje que algunos entienden que es una verdad de perogrullo. Ciertamente que la cosa, el tablero político ha cambiado, los intereses políticos se acomodan muy bien en este país. En el caso concreto suyo, que usted entiende que hay que ir renovando el cambio, pero sucede que quien podría renovar el cambio o modificar el cambio es el mismo, aquel que usted vivía asumiéndonos como blanco de crítica y con una crítica muy severa, muy concreta. ¿Dónde está la garantía para uno creer que realmente se va a modificar el cambio? Fíjese, no hay posibilidad de que nosotros podamos avanzar si no mejoramos la calidad de los representantes. Por eso apostamos a representantes, tanto en el Congreso como en los ayuntamientos, que asumamos o que asuman compromisos, que tengan principios y convicciones, no de palabra, sino de trayectoria. Y en ese sentido, cuando nosotros asumimos la senaduría del distrito, es porque vemos que en ese escenario, que es el escenario legislativo, nosotros vamos a ser parte de la discusión de las políticas públicas. Hemos jugado o hemos hecho un esfuerzo de jugar un papel desde las gradas durante muchas décadas. Ahora tenemos las posibilidades de estar en el terreno de juego. Y porque vemos que realmente desde las gradas, desde los bleachers, uno puede animar a los jugadores, pero los que finalmente toman las decisiones, los que ganan o pierden los juegos, son los que están en el terreno de juego. Entonces, Alianza País como propuesta alternativa tiene la vocación de ir a esos escenarios, a discutir, porque es que si algo ha pasado durante décadas en nuestro país, es que nuestra democracia ha estado desbalanceada, ha estado siempre afincada en un sector de político, y es necesario que en esos escenarios, como es el Congreso, como es los ayuntamientos, haya una mayor diversidad. Nosotros somos parte de una propuesta alternativa y llevamos nuestra visión, nuestros principios, nuestras convicciones sobre el conjunto de aspectos a la discusión del Senado. Entonces en el Senado habrán otros que estaremos propugnando por una serie de ideas. Claro. Ideas a las cuales uno no renuncia. Cuando yo le digo a usted, por ejemplo, yo tengo un compromiso con la
transformación de la educación dominicana. No hay posibilidad de que haya desarrollo y de que haya democracia si nosotros no damos un salto en materia educativa. Para ponerles ejemplo, yo he defendido eso durante décadas. Primero porque fui profesor en la universidad durante más de 25 años y por mis convicciones. Entonces, vamos al Congreso a influir desde el escenario de la fiscalización y desde los proyectos de leyes para transformar la educación dominicana. Pero usted está olvidando que el manager es el mismo, aquel que usted le dijo de los papeles de Panamá, aquel que usted realmente le cuestionó el endeudamiento. El manager es el mismo. Entonces, yo lo que quisiera es que usted me convenciera en términos de ciudadano común, de a pie, y entiendo que en la medida que me convenza, podría convencer una gran cantidad de la sociedad dominicana. ¿Cómo yo creer en Dios? En ese Dios suyo. Bueno, ahora se lo explico de manera muy sencilla. Yo le he señalado a usted los puntos de coincidencia. Yo no le he dicho a usted que no hemos fusionado. Yo no le he dicho a usted que estamos en el gobierno perfecto. Yo le he dicho a usted que cuando usted pase el balance, usted encuentra el saldo positivo desde nuestro punto de vista. Usted puede compartirlo o no compartirlo, pero nosotros a este gobierno le hacemos un saldo positivo. Es decir, los esfuerzos que aquí se han hecho en cuestiones que para nosotros son fundamentales, como es un ejercicio honesto y además de eso, un ejercicio afincado en la búsqueda de la transparencia, como actitud, como política pública. Eso para nosotros es positivo. Para nosotros es positivo todo el esfuerzo que se ha hecho para fortalecer la institucionalidad democrática. Cuando aquí se propugna por la independencia del Ministerio Público, que es una bandera de este gobierno, eso fortalece la institucionalidad pública. Porque eso, cuando nosotros miramos la cara a mitad, lo que pasó en esos 20 años, es todo lo contrario. Usted tenía como procurador al administrador de la oficina privada del presidente de la República. Sí. Usted tenía como presidente de la Suprema Corte de Justicia al abogado asociado de la oficina privada del presidente de la República. Eso ni Balaguer lo hacía. Cuando usted tenía una Suprema Corte de Justicia, que usted tenía un equipo de jueces archivistas para garantizar la impunidad, eso eran agresiones a la institucionalidad democrática. Entonces hay que ser un ciego para no darse cuenta que se ha producido en la República Dominicana, en esta gestión, un giro positivo hacia aspiraciones del pueblo dominicano. Doctor, ¿usted está de acuerdo con todo este proceso independentista, digámoslo de esa manera, que se ha estado registrando en el Ministerio Público? ¿Usted cree en que el Ministerio Público se ha estado manejando con cierto nivel de independencia? Yo creo en la independencia del Ministerio Público, porque es lo que permite que nosotros tengamos un órgano que no supedite a criterios políticos la investigación y la persecución. Pero la independencia actual. Yo creo en la independencia de Miriam Germán, creo en ella. A Miriam la conozco de cuando yo era ayudante fiscal en los años 80 y ella era jueza. Y la Miriam que soy procuradora es una versión profundizada de la Miriam que era juez en el año 87. Sí. En el año 87, cuando Miriam Germán, la magistrada, era juez, era la única juez que operaba su oficina con las puertas abiertas al pasillo. Eso es muy difícil. ¿Y usted fue ayudante fiscal para ese entonces? Yo fui ayudante fiscal en el año 87 y 88. ¿Y cuándo se graduó usted, doctor? ¿No? Porque yo me gradué en el 85. Muy precoz, muy precoz. Yo soy muy precoz. le tengo la siguiente pregunta. Eso no es peligroso. Trifolio, permítame hacerle la siguiente pregunta. Perdóname. Eso no es peligroso, creer más en la persona que en las instituciones. No, le estoy diciendo. Porque yo sé que doña Miriam es todo eso y mucho más de lo que usted ha expresado. Ahora, en términos institucionales, vamos a analizar el asunto. Tenemos verdaderamente una justicia independiente. Déjeme decirle. Lo primero que demuestra
lo que estoy señalando es que el presidente de la República la haya elegido a ella. Porque su trayectoria, ya esa es la primera manifestación de que había una actitud de que el Ministerio Público fuera independiente. Sí. Porque todo el mundo sabía en la República Dominicana que era una persona que se iba a manejar con esos niveles de independencia y que iba a permear al Ministerio Público de eso. Ahora, viene lo otro. Las instituciones se crean en un proceso, no es un decreto. Usted hace una ley y dice, declaro la independencia del Ministerio Público y cree que la ley, por simplemente ponerlo en la letra de la ley, ya se logró. No, es un proceso. Ahora, ese proceso tiene que ser avalado, acompañado de una voluntad. Y lo que ha habido es una voluntad de que efectivamente el Ministerio Público mantenga y tenga independencia, que vaya ganando espacios de independencia. Sí. Pero será una construcción, será un proceso. Ahora, ¿qué es lo importante? Que no podemos volver atrás. Digamos que en la escala del Ministerio Público, del 1 al 10, tenemos un Ministerio Público que ha logrado 3, 4, 5, 6 puntos de independencia. ¿Qué es lo que no queremos? Que mañana venga el retroceso y a alguien se le ocurra, que es presidente de la República, poner al administrador de su oficina privada como procurador general de la República. Eso es el retroceso. Nosotros necesitamos que el próximo gobierno, si se ha logrado un nivel de 6 en materia de independencia, lo profundice a un nivel de 7, de 8, de 9. Es decir, que esta sea la ruta de profundizar el cambio. Doctor, y quiera o no, entre paréntesis, una acotación al margen, y quiera o no, las personas juegan un rol estelar en el fortalecimiento de las instituciones. Claro, claro. Entonces, por eso, de alguna manera, la presencia suya en el Senado, a mí me parece la motivación que usted planteó, correcta, y la presencia de una Miriam Germán también al frente del Ministerio Público, también juega su rol estelar. Claro, claro. Viene la pregunta, mi segunda pregunta. Su candidatura, el intro, es de consenso, ¿no? Tanto al interno del PRM como de otras organizaciones. Me basta un sí que me diga. Sí, sí. Perfecto. Alexis Joaquín Castillo anoche me envió un tuit. Dice, en esta semana que finaliza, nuestra organización política Alianza Nuevas Repúblicas realizó una consulta encuesta con seguidores de Balaguer en la capital. Todo el mundo conoce la relación fiscal Balaguer de usted. Ninguno, absolutamente ninguno de los 26.273 balagueristas consultados votarían por Guillermo Moreno. Quiero su comentario sobre este post que le subí. Es su derecho. Es su derecho. No lo estoy escuchando muy bien. Es su derecho. Estamos en democracia. Me parece que él ha hecho un ejercicio y ese ejercicio yo lo respeto. Si lo que yo no voy a hacer es a negociar mis principios y mis convicciones por un voto. Yeah. A mí me pueden votar por mí los balagueristas como no votar. Ojalá que voten. Pero saben, si votan por mí, saben por quién están votando. En cada caso, yo he asumido las responsabilidades que la vida me ha puesto. Y cuando me tocó investigar el asesinato de Orlando Martínez, asumí mis responsabilidades. Y la asumí hasta donde pude llegar. Y si hubiera podido llegar más, voy más. ¿Usted lo volvería a notificar en la Máximo Gómez 25 Balaguer? Esa era mi responsabilidad. Okay. Esa era mi responsabilidad. Lo mismo pasó con el caso de Narcisazo. Cuando fui procurador fiscal, que tuve que investigar hasta donde pude, con las limitaciones que tenía un procurador fiscal de mis características, que no tenía el apoyo del gobierno, lo que tenía era la oposición del propio gobierno que se investigaran esas cosas. Llegué y asumí mis responsabilidades. Así lo voy a hacer en el Senado. Voy a asumir mis responsabilidades. El que vota por mí sabe con certeza por quién está votando. Por eso hemos dicho, nosotros vamos a ser un senador en serio. ¿Cuáles aspectos básicamente usted estaría abordando con principal atención en el Congreso Nacional?
En el Bueno, supuesto de que usted alcance. hay cuestiones que todavía deben mejorarse, pero para mí el tema de la educación es un tema al que le quiero poner la transformación de la educación, la mejoría de la calidad de la educación, ejercer un papel de fiscalización, de seguimiento, poner en proyectos de leyes en materia de la calidad de la educación, para mí es una cuestión básica. Y hay dos cosas a las que le quiero poner atención. Una es a la educación inicial. Yo quiero que se universalice la educación inicial en el país. Evidentemente vamos a tomar como plan piloto el Distrito Nacional, básicamente. ¿Qué estamos hablando? De la educación de 2 a 5 años. Porque la primera gran desigualdad que se produce en nuestra sociedad es que, por ejemplo, mis hijos de clase media comenzaron a recibir formación al año y medio, a los 2 años. Y cuando tenían 6 años ya se habían graduado. Entonces nosotros necesitamos que eso sea universal en la República Dominicana, que todo niño no pierda, al margen de la formación educativa, de 2 a 6 años. Pero además eso también es un apoyo magnífico para las familias. Eso modifica la Constitución y la propia Ley General de Educación. No, ya está contemplada porque se ingresa a partir de los 5 años. Sí, y usted está diciendo bajarla a los 2. pero la idea, no está prohibida. Es decir, de por sí existe. En la Constitución. Pero oficialmente existe, a los 5 años que tú ingresas al sistema. Pero yo quiero universalizar. Es decir, yo quiero que sea universal, que en todo el país, empezando en el Distrito Nacional, la educación inicial sea incorporada. Sí. Porque no es, fíjense que de 2 a 5 años es cuando se va formando el cerebro. Así es donde los estímulos que pueda recibir ese niño, ese infante, tienen un mayor impacto. Y lo otro que quiero también propugnar en materia educativa es por la conversión de los liceos secundarios en liceos politécnicos. Porque fíjense que estoy hablando de los dos puntos, el punto de entrada y el punto de salida. Y es necesario que eso sea un proceso, posiblemente en la ley que presentemos sea un proceso de 5 años, pero es sumamente necesario que nuestros liceos secundarios también capaciten a nuestros jóvenes de tal forma que puedan, una de dos, o cuando salgan del liceo politécnico, ir a hacer una licenciatura en el área donde, de manera profesional, en el área de su vocación, o de que ya de por sí tenga una capacitación técnica que le permita acceder al empleo. Es decir, transformar nuestros liceos secundarios en liceos politécnicos, para mí es algo básico. Y la otra cuestión que quiero también ocuparme es hay que aumentar el presupuesto de salud. Porque nosotros como país tenemos que dar más garantía del derecho a la salud, que es un derecho que está en la Constitución. Y cuando hablo de esto, quiero también poner un énfasis especial. Cuando hablo del derecho a la salud y de invertir en la salud, es sobre todo para la prevención y para generalizar la atención primaria. ¿Por qué el cuidado del doctor Guillermo Moreno decir aumentar? Y no, yo esperaba que usted dijera que se cumpla con la Ley General de Salud. Lo que se establece eso, tiene un porcentaje como lo tiene educación con su 4%. Sí, ¿por qué usted no lo aborda de esa manera? Sí, pero es que no está propiamente, eso está en el plan de desarrollo que pero yo quería escuchar de mi candidato que me dijera, en Monclús vamos a cumplir con el 6, con el 8%. Sí, lo que pasa es que yo no soy, en el Senado yo no soy ejecutivo. Okay. Yo soy propositivo de proyectos de ley. Lo que voy a hacer es que eso se convierta en ley. Ahora, fíjense que hablo de la prevención y de la atención primaria. ¿Por qué? Porque el sistema de salud de un país no se evalúa por la cantidad de enfermos que cura, sino por la cantidad de enfermedades que previene. Entonces nosotros tenemos que ponerle mucha atención a la prevención.
Y eso entonces, la inversión que hagamos en salud, el aumento del presupuesto de salud, es sobre todo para poner atención en la prevención y en la atención primaria, sin descuidar evidentemente los otros Doctor, aspectos. mire, todo eso es precioso, me parece formidable, un plan muy interesante. Pero para materializar esto, además de que hay que buscar consenso, hay que llegar concretamente al Congreso Nacional. Hay que ganar. Hay que ganar. Y sucede que una gran parte de la población tiene una aprensión que yo no sé si usted la comparte o no, pero a mí me corresponde formularla acá. De la manera como usted ha llegado a ser candidato oficial del partido de gobierno y de Alianza País, muchos consideran que fue sobre la base de un golpe de Estado a una senadora. De ser así, ¿cómo usted realmente va a lograr concertar el apoyo, no solamente de los PRMistas, sino también de la otra parte de la oposición? Eso es por un lado. Y la otra inquietud que tengo, usted sabe que el mundo está lleno, la vida está llena de acierto y desacierto. Con sinceridad, doctor, su peor desacierto en la Fiscalía del Distrito, ¿en qué consistió y por qué? Lo primero es que nosotros nunca nos hubiéramos prestado a un tipo de componenda para tener esta candidatura. Lo he explicado otras veces, lo repito hoy. Fue una conversación de dos partidos adultos, el PRM y Alianza País, donde hubo la propuesta de que Alianza País asumiera la candidatura presidencial y a su vez Alianza País asumiera la senaduría del distrito y otras funciones dentro de las elecciones congresuales y municipales. Lo discutieron nuestros órganos directivos, lo aceptamos, lo discutió también y lo plantearon los órganos directivos de ese partido, su comisión ejecutiva, su comisión de alianza, y lo aprobaron y nos lo comunicaron. Ellos, el PRM como Alianza País, cada uno se tomó su tiempo para vivir ese proceso y finalmente, de modo libre, el martes 9 de enero, ante la opinión pública, frente a una prensa que estaba ansiosa, se firmó el acto de acuerdo electoral. Ahí no hubo ninguna asonada, no oí un trabucazo de que le dieran golpe de Estado a nadie, no vi humo de pólvora en ningún lugar. Es decir, fue un acto libre, consciente de dos organizaciones maduras. Y fíjense que que han querido sacarle punta a algo que en estas elecciones debe haber más de 50 acuerdos electorales. ¿Verdad? Sí. El único acuerdo electoral que llama la atención es el acuerdo que nosotros hemos suscrito entre Alianza País y el PRM, específicamente en la senaduría. Entonces, cuando oigo esas cosas, siempre pienso en el Quijote. Sancho, nos ladran los perros, parece que estamos cabalgando. ¿Y no sería porque usted era muy incisivo al evaluar este gobierno que cabeza y el mismo presidente como figura política? Fíjese, de nuevo le digo lo siguiente, amigo Trifolio. ¿Cuál era la crítica a mí que me hacía mucha gente hasta el año 20 y después? Que no se alía a nadie. Esa era la crítica, esa era una crítica. Muchos de los que ahora critican la alianza, yo no los oí que salieron a apoyarme cuando yo no me aliaba a nadie, era todo lo contrario. Sí, yo lo escuché. Que Guillermo no se alía, que Alianza País no se alía a nadie, sí. que tiene una obsesión, que aquello, que lo otro, etcétera. Sí. Entonces, oyendo tantos comentarios, Sí. digamos, nos persuadieron de la bonanza de Sí. caminar, de transitar y experimentar estos nuevos niveles de alianza. Entonces ahora la crítica es que nos aliamos.
Pero yo quisiera haber oído a muchos de los que critican nuestra alianza, ¿por qué no nos apoyaron cuando fuimos independientes en las elecciones pasadas? Entonces, de nuevo tengo que decir, es que están ladrando, Sancho. Señal de que cabalgamos, Sancho. Estamos cabalgando, Sancho. Después de su elección como candidato a senador, ¿ha podido reunirse con Farideh, Raful? No nos hemos reunido. No pero se han eso se va a producir en cualquier momento porque vamos a coincidir. Sobre todo ahora vamos a coincidir en el apoyo de Carolina Mejía, que vamos a estar en actividades juntos. Recuérdese que Farideh ahora tiene una función nacional y entonces se desplaza por todo el territorio nacional en la coordinación de las campañas, de la campaña electoral del Partido Revolucionario Moderno. Ya. Mi siguiente pregunta. Quedó una respuesta pendiente, su principal desacierto al frente de la Fiscalía del Distrito Nacional. Mira, la recordaron, qué bueno, gracias. Sí, no hay problema, aquí somos... Una ayuda a memoria interesante. Mi principal desacierto fue haber creído que efectivamente en ese gobierno había voluntad para hacer cumplir la ley. Yo acepté esa función creído, como era el partido que había fundado Juan Bosch, a quien respeté, admiré y seguí durante varios años. Fui con la idea y la ilusión de que íbamos a un gobierno en el cual se iba a fortalecer la institucionalidad democrática, se iba a garantizar la independencia del Ministerio Público y se iba a respetar y hacer respetar la ley, y que a todo aquel que había metido la mano iba a recibir la sanción. Y fue mi gran desilusión, fue precisamente mi gran error de juicio, fue haber creído eso, porque de pronto me encontré que efectivamente ese no era el criterio dominante en los que estaban ejerciendo el poder. Y esa misma ingenuidad, doctor, ¿no le podría conllevar a resultados similares en esta nueva experiencia que usted está tratando de emprender? No, ya han pasado 25 años. Ya han pasado 25 años. Pero recuerde que el cuadro político es prácticamente sí, pero igual. Ya han pasado 25 de manera años. Sustanciosa, ya están las ya nos conocemos. Ya nos conocemos. Rápidamente, doctor, ¿cuál es su apreciación con respecto a la ley esta que crea el DNI y que ha originado un sinnúmero de comentarios adversos? Ese artículo 11 debe ser derogado o modificado. No estoy de acuerdo. ¿Cómo sería el mecanismo? ¿Por el TC? No. Yo creo que debe ser, sencillamente debe ser, o se hace una modificación. O sea, el presidente la objeta. Tiene que ser derogada por otra ley. Por otra ley. Pero puede ser una ley que modifique los aspectos en los cuales hay señales de contraria a la Constitución. Esa disposición de que pueda pedir información sobre ciudadanos y sobre instituciones de manera abierta, el DNI es violatorio de principios básicos de nuestra democracia. Perfecto. Tiene que ser toda información que se pida sobre un ciudadano, tiene que estar avalado en un juez, en la orden de un juez. Claro. ¿Y usted y quiero señalar porque es que tenemos que aprender de lo que nos pasa. Todos aquí padecimos lo que hizo el ex procurador a Miriam Germán. Sí. Fue eso. Claro. Fue precisamente que creía que sin Miriam Germán estar sometida a la justicia, sin que hubiera una orden de un juez, él podía pincharle los teléfonos y podía investigarla sin que hubiera un caso, sin que hubiera una denuncia de algún tipo. Entonces, eso no se puede repetir y esa ley posibilita, abre esa flexibilidad. Solo el artículo 11 de la ley usted llama a modificación. Es el que básicamente hemos estado ahí, pero ya cuando comenzamos a revisar, vamos a revisar, podemos revisarse integralmente. Y el que se vincula con el 49 de la Constitución, que le pide a los periodistas que revelen su fuente o el secreto
periodísticos hay que también observarlo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Claro Bien, que sí. mi última pregunta Que es el mismo para el secreto de otras profesiones también. Él violentaba la correspondencia de Miriam Germán y la Carta Magna lo prohíbe eso, el derecho a la privacidad. Totalmente. O sea, lo consigna. Entonces, precisamente por eso es que esa ley tiene que ser reformada, porque cuando habla de observando las formalidades, es muy genérico y permite entonces que el titular de la función lo interprete. Okay. ¿Cuáles son esas formalidades? Eso es distinto a que en la redacción se especifique que puede solicitarlo previa autorización de un juez. Perfecto. Lo que supone que cuando vaya donde el juez le dirá cuáles son las pruebas, cuáles son los elementos, cuál es el objetivo. Entonces eso es una garantía que tenemos los ciudadanos. Es decir, cualquier ciudadano debe tener la garantía de que si lo están investigando, aún él no lo sepa, pero por lo menos hay un juez que examinó como árbitro ese pedimento y entonces lo autorizó. Pudo equivocarse o no, pero por lo menos tener esa garantía. Okay, pero además, ese mecanismo de investigación de alguna manera sustituye el rol del Ministerio Público, doctor. No, lo que pasa es que el DNI es como la DNCD, es una agencia ejecutiva de investigación, que es una categoría que está en el Código Procesal Penal, una agencia ejecutiva, es decir, que depende directamente del Poder Ejecutivo. Ahora, lo que hacen en el caso del DNI es para la seguridad del Estado. Eso, para la seguridad del Estado, el Estado no puede tener una denuncia o una querella, como sí la tiene que tener el Ministerio Público para actuar, sino que muchas veces la seguridad del Estado exige de lo que se llama en el argot la inteligencia, es decir, las pesquisas previo a, aunque no haya un caso. Entonces, así mismo pasa con la Dirección Nacional de Control de Drogas. No tiene que esperar un caso de que alguien denuncie una operación de narcotráfico, sino que acumula información de organismos internacionales. Posteriormente la tramita, esa acumulación de información ahí es que voy, a través del Ministerio Público. Ahí es que voy. Es decir, lo que quiero decir es que no es la Dirección Nacional de Investigación como la Dirección Nacional de Control de Drogas tienen un espectro muy específico de investigación, que es lo que normalmente en ese lenguaje se llama una labor de inteligencia, donde acumulan. Entonces, luego es que tienen un caso y entonces pasa al Ministerio Público, donde ya es propiamente la investigación judicial y la persecución judicial. Pero previo a eso hay un segmento que es de inteligencia. Ahora, en ese segmento de inteligencia, en esa parte, es que estamos señalando que tiene que haber también una orden de un juez. Se acabó el tiempo, ya la segunda invitada está aquí. No va a poder preguntar, no va a poder preguntar. Esa es la araca, que no es más que un entretenimiento. Tengo que hacer una pregunta, doctor. No es más que un entretenimiento en torno a esta ley. Esa es la araca que hay. Y que refleja en cierto modo que los asesores en materia jurídica del Poder Ejecutivo están flojos, muy flojos. No pudo haber sido evitable, porque hay cosas que parecen infantiles. Yo no soy abogado, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y óigame. Wow, qué ignorancia. 3 abogados y no le hicimos caso a esa valoración. Gracias. Bueno, pero ustedes tienen otra de los sociólogos igual. Entonces no se preocupen por eso. Ahora, le digo con sinceridad, esa laraca, distracción política, realmente no pudo haber sido evitable si cumplen sus roles las instancias que deben cumplirlas. Sí, pero fíjese que una de las cosas que tenemos que lograr es mejor calidad de la labor legislativa. Y porque eso pasó por el Congreso. Lo vio la Cámara de Diputados, lo vieron 32 senadores. Es más, bueno, le doy un dato. Y el consultor jurídico también. Con el apoyo del partido de gobierno y de la oposición. Sí, amigo Soniano. Entonces,
Claro que sí, siempre se puede evitar, pero Doctor, pero usted sabe que después que suceden las cosas todos vemos. Usted se le olvida que el Congreso en términos generales es un sello gomígrafo. Bueno, usted sabe lo que es el Congreso Trifolio, dolorosamente. Doctor, una última pregunta. Perdón, Trifolio, infórmate de esto que te voy a decir ahora. Pon atención. Trifolio. Ahora soy yo el que te voy a pedir eso. Examina la prensa, bueno, ese periódico, y ahí te dice cómo esa ley se aprobó con el apoyo de la oposición. No fue... No me ahí extraña, no que eso no operó me extraña a mí en lo particular. Nosotros no estamos descubriendo una fórmula nueva del agua tibia. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Lo cotidiano. Trifolio, ¿qué es lo importante en esto? Y es lo que quiero que veamos lo positivo. Sí. ¿Qué es lo importante? Que en la sociedad, por su nivel de madurez democrática, detectó lo que no vieron nuestros legisladores. Así es, y reaccionó. No, y lo que no vieron los asesores del Poder Ejecutivo y el mismo Poder Ejecutivo. Y reaccionó. También. ¿Y qué es lo importante? ¿Me permiten hacer una que pregunta? estamos señalando que es necesario y se está construyendo un consenso de que es necesario modificar esa ley. Eso es lo importante. Deme un titular, puede ser lo más breve posible. El niño maravilla, Omar Leonel, en todos los sondeos que se hacen, siempre pero perdón, déjame construir mi pregunta. ¿Cómo están los números a lo interno de Alianza País PRM para enfrentar esa candidatura tan fresca que Omar Fernández representa? Bueno, hasta ahora no era posible hacer una medición porque era un candidato frente a un rumor. Y no se puede hacer una encuesta sobre candidato y rumor. Claro. A partir del domingo 15, que nosotros hicimos la proclamación, es que hay efectivamente candidatos de parte del PRM y Alianza País. Hemos comenzado en esta semana, la semana pasada, a hacer las evaluaciones, las encuestas, y próximamente estaremos informando con certeza cuál es el posicionamiento de ambos. Percentual. Usted arrancó con un 25, me dicen. Puede ser con un -10. Lo importante, porque era un rumor. Puede ser, pero lo importante es ahora. Okay. Ahora, cuando se hagan las mediciones, que veamos el posicionamiento. Pero no tengan dudas. Vamos a triunfar en la senaduría. Que usted será el próximo presidente del Senado. No tengo aspiraciones específicas. Ahora es ser senador del Distrito Nacional. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Nos faltó tiempo, por supuesto, para seguir hablando de otros aspectos importantes, sobre todo con un potencial senador de la República Dominicana y presidente del Senado. Llévate de mí. Muchas gracias. Perdóneme, doctor, déjame repartir agua bendita aquí en el programa. Le ha ido muy bien, doctor. Usted no se puede quejar. La bolita se la pusieron para que realmente la bateara. Doctor, muchas gracias. Pero no de parte tuya. No, porque yo soy un comunicador. No estoy aquí para hacer entonces ellos no, que yo no estoy para hacer el gracioso ni para resaltar. Mire, usted sabe de la relación. Son sus compañeros. No digas que ellos no son comunicadores. Eso es lo que yo siempre he cuestionado en este programa, doctor. Mire, usted sabe bien del aprecio que usted goza de mi parte. Sí, yo lo sé. Doña Aura. Sí, durante muchos años. Y su querido amigo allá, Rodríguez, Radamés. En Estados Unidos. El que ha mantenido su partido vivo allá. Sí, Radamés Pérez. Pero entonces yo tengo aquí... Luis Mayomanés Rodríguez. Aquí yo tengo un bendito rol difícil porque yo soy cuestionador aquí. Yo soy un comunicador. Yo no soy amigo realmente de Guillermo Moreno ni de doña Aura. ¿Usted me entiende? Esa es mi función aquí. Me quedaron algunas cosas. Y yo me imagino que eso es con todo el mundo. Muy bien. Esa es su naturaleza. Es su naturaleza. Es su naturaleza. No, pero lo que pasa es que como un vinculante a la edad. La pasión que ustedes depositan acá en su derecho no le ha permitido asimilar lo que en el trasfondo dijo el doctor con eso. ¿Cuál? Yo me imagino que con todo... Pero llévalo a tu programa, a su mundo, llévalo allá. Yo lo he invitado y no va. Bueno, pero habla aquí con el equipo. No va, hace más de... Eso es mentira. Hace más de 8 años. No tengo invitación. No, eso es mentira. Todo el respeto y cariño. Vaya, no, que están las puertas abiertas. Ahí está, vamos. Ahí no va. ¿A qué va? Doctor, muchas gracias. El tiempo apremia. Será en otra ocasión que podremos seguir hablando de otros aspectos importantes. Muchas cosas en el tintero, demasiadas
muchas cosas en el tintero. Maxwell, porque hay anota demasiada que, lisonja, por favor, llévame a y Guillermo mi amigo, a en Mellado, donde Trifolio. cosas que a nadie le interesa. Gracias, doctor Guillermo Yo Moreno. espero, que ustedes, candidato. yo espero que ustedes terminen entendiéndose. Sí, Sí, siempre nos Gracias, entendemos, doctor. gracias a Dios. Yo Se no les lo entiendo muy bien, pero lo acepto. Sí. Afecto y cariño. Hacemos una brevísima pausa y bajamos inmediatamente con el siguiente contenido que les tenemos aquí en el Matutino del País por el Canal 6. No se muevan.